Pruébalo y podrás ver a los espíritus que impiden que el cielo se caiga al mar. Con estas palabras, el jefe te entrega un brebaje de hierbas locales llamado Teucoca. Quieres mostrar tu respeto por las tradiciones locales, así que aceptas y lo bebes hasta la última gota. Esta no es tu primera visita a la Polinesia, por lo que aparte de las náuseas y los mareos, no esperas ninguna consecuencia. Pero las cosas fueron diferentes esta vez. ¿Te parece que tu mente está tan limpia y clara como siempre? Sintiendo una oleada de vigor y fuerza, decides dar un paseo hasta el mar. A lo largo del camino, parece que puedes recordar realmente todo, cada detalle de la isla y cada hoja de los árboles que ves en el camino. Incluso los pensamientos que suenan en tu cabeza permanecen en tu memoria durante toda la caminata. La luna llena te permite ver claramente el horizonte y las islas ahogándose en la luz de la luna. Pero todo el idilio es destruido por la silueta que aparece a lo lejos. Una criatura parecida a un dinosaurio con un cuello muy largo aparece entre dos islas. ¿Recuerdas de tus libros de texto en la escuela que ni siquiera los dinosaurios más grandes crecieron a más de 20 metros? Pero esta criatura se extendió casi 1 kilómetro hacia las nubes. Es como si el jefe tuviera razón cuando dijo que te esperaba un encuentro con el espíritu que sostiene el cielo. Estás convencido de que no se trata en absoluto de alucinaciones. La criatura parece tan real que de inmediato quieres tomar una foto del monstruo con tu Polaroid. La niebla comienza a cernirse sobre el mar y después de unos minutos la criatura desaparece entre las nubes. Pero aún así logras conseguir un par de fotos. La presencia del gigante en las fotografías te convence aún más de que la criatura es demasiado real. Lo único es que la imagen es un poco extraña. Algunas partes de la imagen parecen estar borrosas. Sucede que tu Polaroid está rota, pero no hay tiempo para pensar en eso, porque no puedes esperar para compartir tus observaciones con los amigos con los que estás viajando por las islas. Como esperabas, tus amigos se burlaron de ti. Sugieren que no experimentes tanto con sustancias locales. Con la esperanza de poner a tus amigos en su lugar, les muestras con confianza la foto de la criatura, porque en lugar de la fotografía que esperas, solo tienes un cuadrado blanco en tus manos. Tus amigos te cuentan esta historia unos días después, asumiendo que te habías olvidado de todo. Sin embargo, recuerdas cada palabra que dijeron, pero no recuerdas nada acerca de la criatura gigante que sostenía el cielo, aunque en realidad sí la viste. Era Cryptomorpha gigantes, más conocida dentro de la fundación como SCP-2256 o las cosas muy largas. Esta es una especie entera de animales gigantes. Eran endémicas en el Océano Pacífico, cerca de las islas de Polinesia. Los animales tenían una forma similar a la de los dinosaurios de cuello largo, pero se extendían bastante hacia arriba. Tenían unos 1000 metros de altura y solo pesaban 4 toneladas. Sus pies en forma de plato les permitían caminar sobre la superficie del agua sin hundirse. La principal propiedad anómala de los gigantes era que era imposible recordarlos. Cualquiera que lo vio casi de inmediato se olvidó de ellos. Los científicos de la fundación creen que se trata de una adquisición evolutiva que les ayudó a pasar desapercibidos por los depredadores. Si alguien quería comerlos, inmediatamente olvidaban que los habían visto. Pero dado el hecho de que estos son los animales más grandes que han existido en el planeta Tierra, ¿qué tipo de depredador pensaría en cazarlos? Entonces la teoría parece dudosa a primera vista, pero volveré a esto un poco más tarde. Las criaturas a menudo se movían en grupos de 2 a 2000 individuos, aunque tampoco se excluyeron los paseos solitarios. Evitaban a las personas y preferían estar a 30 kilómetros de tierra. Sin embargo, los isleños a menudo podían verlos a lo lejos en el horizonte debido a su considerable tamaño. Solo los habitantes de la isla Maikiti pudieron ver y recordar a SCP-2256. Usaban una sustancia llamada Teucoca tanto de forma recreativa como para ritos ocultos. Puede provocar alucinaciones, pero su principal propiedad es la mejora en la memoria. Una persona que ha ingerido el brebaje no puede olvidar a SCP-2256 durante mucho tiempo. Gracias a esto, los habitantes de Maikiti han conservado información sobre las criaturas en su folclore y mitología. Los isleños llaman a estos animales Polongakau. En el idioma local, esto significa los que caminan muy lentamente. Creían que se trataba de espíritus encomendados por fuerzas divinas para sostener el firmamento, de modo que las nubes y las aguas del océano no se mezclaran. Cuando no se cumplían con las instrucciones divinas, surgían tifones y tormentas. Como resultó más tarde, la fundación también tiene su propio tipo de Teucoca a su disposición. El hecho es que esta sustancia es similar en composición química a las drogas amnésticas de clase W. Los empleados de la fundación la utilizan activamente. Los agentes le tenían miedo al brebaje Maikitan al principio, pero después de enterarse de que las drogas amnésticas de clase W causan un efecto similar, comenzaron a usarlo exclusivamente. Esto les permitió confirmar definitivamente las leyendas de la isla, porque después de todo, antes se creía que las cosas muy altas eran simplemente una fabricación del invento de los maikitanos. Durante el estudio
estudio del objeto, se encontró que SCP-2256 no era hostil, pero debido a su enorme tamaño, fueron clasificados como Euclides por si acaso. Estaría feliz de conseguirte fotografías de SCP-2256 a través de mis fuentes, pero esto desafortunadamente no es posible. Desde el descubrimiento del objeto en 1991, los empleados de la Fundación han estado usando películas fotográficas durante un tiempo. Los negativos de las imágenes de SCP-2256 se volvieron transparentes rápidamente, incluso antes de que tuvieran tiempo de revelarse. En los medios electrónicos, las fotos resultantes se convirtieron muy rápidamente en imágenes pixeladas caóticas. Cualquier información sobre las criaturas también desapareció rápidamente o se olvidó. Al final, los agentes de la Fundación cambiaron a lápices y papel que utilizaron para hacer bocetos rápidos de las entidades. Esta información también se corroyó, pero mucho más lentamente que las películas o los medios electrónicos. Se concluyó que cuanto más precisa es la información sobre SCP-2256, más rápido se corroe. Pronto se hizo aún más difícil realizar investigaciones. Desde 1992, la población de las cosas muy altas comenzó a disminuir, y en 1994 su número había caído a un nivel crítico. De repente, todos comenzaron a enfermarse gravemente y a sufrir mortinatos. El creciente nivel de infertilidad entre la población también redujo el número de objetos. A los investigadores de la Fundación se les asignó una tarea. Hasta que las criaturas finalmente se extinguieran, necesitaban encontrar una manera de fotografiarlas que evitara todos los efectos anómalos. En 2002, los científicos de la Fundación crearon un dispositivo especial que generó un campo que destruyó las defensas de SCP-2256. Esto les permitió tomar una fotografía de la forma habitual, pero todo terminó con la muerte instantánea del primer animal que fotografiaron con el dispositivo. Fue esta detección e impresión de SCP-2256 lo que resultó más dañino para ellos. Los científicos de la Fundación han sugerido que una investigación a largo plazo que se ha estado prolongando desde 1991 condujo a la eventual extinción de la especie. Esto es lo que dicen los documentos de todos modos, pero estoy seguro de que las cosas muy altas están vivas. Es solo que todos los empleados de la Fundación se olvidaron de ellas. Cuando se identificó la vulnerabilidad de SCP-2256 antes de la observación, cualquier fotografía o dibujo del objeto estaba estrictamente limitado. El único recordatorio fue su breve descripción en la lista de todos los objetos anómalos. La gerencia se sorprendió de que no se estuviera realizando ninguna investigación sobre ellos. Simplemente se olvidaron de que ellos mismos habían restringido el estudio. El Consejo O5 creía que dado que no había investigaciones en curso, significaba que la especie estaba completamente extinta. Aunque existe la posibilidad de que SCP-2256 simplemente hizo que la gente pensara que este era el caso. Supongo que las cosas muy altas pueden regular su efecto antimemético a voluntad. Cuando comenzaron a ser monitoreados activamente, las criaturas se dieron cuenta de que su especie estaba en peligro de extinción, por lo que desarrollaron una nueva táctica para influir en la mente de las personas. A todos los sujetos que lograron recordar a las criaturas se les inculcó la idea de que la especie finalmente se extinguió. Además, creo que he descubierto de qué depredadores SCP-2256 se está disfrazando. En mi humilde opinión, SCP-3456 o el jinete orcadiano son los enemigos naturales de las cosas muy altas. Los jinetes orcadianos también son casi imposibles de rastrear. Suelen observar a sus presas de forma encubierta y de vez en cuando se delatan hasta que capturan a sus víctimas. Los jinetes orcadianos no alcanzan el tamaño de las cosas muy altas, pero su fuerza física es suficiente para atacar a SCP-2256. Los jinetes orcadianos evitan los cuerpos de agua. Es por eso que las cosas muy altas se mantienen alejadas de la costa. Sin embargo, viven predominantemente en la superficie del mar, mientras que a SCP-3456 no le gusta el agua limpia y fresca. Pero esto podría ser simplemente una falla de un instinto desarrollado a través de la evolución. Las cosas muy altas ansiaban agua desde que nacieron, sin darse cuenta de que el agua de mar no siempre podía salvarles de los problemas. Si los jinetes orcadianos son los responsables de la mayoría de los desastres y conflictos globales, las cosas muy altas actúan como sus antagonistas. Supongo que SCP-2256 crea bien, a diferencia de SCP-3456. Debido a su enorme tamaño, las cosas muy altas pueden suprimir terremotos e incluso detener huracanes y tornados. De hecho, los habitantes de la isla Maikiti tenían las mismas ideas sobre SCP-2256. ¿Crees que hay una lucha entre el bien y el mal en la Tierra en forma de enfrentamientos entre SCP-2256 y SCP-3456? Comparte lo que piensas abajo en los comentarios. Nos vemos.